Iglesia de Cristo, Casa de Dios, de Ministerios Ebenezer RBA, presenta El Consejo de la Palabra. Un espacio espiritual en el cual conoceremos de cerca el sentir de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El Consejo de la Palabra, con el pastor Alexander Herrera. Bienvenidos. Pero quiero que vayamos directamente a la palabra para ver lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1, mire cómo lo dice. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción del Viviente, no sé qué versión tendrá usted, pero esta versión dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados, dice, por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, dice, quitémonos todo peso que nos impide correr. Diga conmigo: impide correr. Especialmente el pecado, dice, que es tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. En este verso hay muchas cosas, hay muchos detalles o varios detalles que necesitamos examinar. Una de ellas es correr la carrera, porque recuérdese que desde el momento que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, comenzamos a correr esa carrera, la carrera del Evangelio. Y como toda carrera tiene un final, como toda carrera tiene una meta. Entonces, los que llegan a la meta son los que son galardonados, ¿verdad? E incluso esta carrera no es, aunque el apóstol Pablo habla del atleta. ¿Se acuerda que estuvimos hablando del atleta? Porque hay sembradores, hay atletas, pero hay soldados. Yo no sé de cuál es usted, de los sembradores, o de los atletas, o de los soldados y soldados de Cristo. Aunque el apóstol Pablo hace la comparación y habla de los atletas y habla de la carrera del Evangelio, la carrera del Evangelio no se compara con las carreras literales o que nosotros conocemos, o con las competencias humanas, no se compara. Y le voy a explicar por qué. Porque la Biblia nos hace ver de que debemos de correr la carrera. Y le decía que toda carrera tiene un final, tiene una meta. Y en esta carrera del Evangelio, no importa en qué lugar llegues, lo importante es que llegues. Aleluya. En cambio, la carrera secular, hermano, es el que llega primero, el segundo y el tercero, es a los que premian. Pero aquí nos van a premiar a todos. Incluso hay una parábola que habla de los siervos del final. ¿Se acuerda que hemos estado predicando de eso? Y a los últimos, los de la última hora, les dan igual recompensa como de los primeros que estuvieron desde las primeras horas trabajando. Entonces Dios, Él hace las cosas como Él desea. Entonces aquí tendríamos que hablar de la carrera. Yo no sé cómo usted está corriendo esta carrera, la carrera del Evangelio. Importante, y yo no sé, imagínense, mire, déjeme solo pensar. Imagínense que de esa pared a esa pared, lo ancho que es el santuario o el templo, la casa del Señor, imagínense que aquí podemos trazar una línea de la vida, ¿va? Y aquí a esa línea se le conoce como gracia. Y ahí estamos corriendo, hermano, y el final, el inicio va a ser esa pared, pero el final va a ser esa pared, la otra pared, el lado de mi lado derecho. Entonces, desde el día que usted que abrió su corazón a Cristo, comenzó a correr la carrera. Amén. A caminar hacia la madurez, hacia la perfección, para alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero yo no sé por dónde va usted.
Porque la Biblia dice que hay príncipes que van a caballo, pero otros, hermanos, van a pie. Entonces, ¿quién irá más rápido? El que va a caballo. ¿Y usted cómo va? Aunque sea en patineta, pero usted tiene que correr, hermano, tiene que avanzar, no puede quedarse estancado. ¿Por qué? Porque recuérdese que la venida del Señor es eminente. La venida del Señor está muy cerca. Y usted se quiere ir en el arrebatamiento. ¿Cuántos se quieren ir con el Cristo? Pero recuérdese que el irse con Cristo en el arrebatamiento es un galardón. Eso usted ya lo sabe. O sea, tiene que correr la carrera del evangelio, guardar la fe, hermano, y pelear la buena batalla. Porque a eso le dijeron a Timoteo. Tienes que correr la carrera del evangelio, tienes que guardar la fe, tienes que pelear la buena batalla. Y yo viendo la Biblia, yo diría también, hay que consagrarnos. ¿Por qué? Porque el irnos con Cristo, el supremo llamamiento, el presentarnos delante de Cristo en el bimá de Cristo, es un galardón. Y usted por eso está peleando la buena batalla y corriendo todos los días, consagrándose, santificándose. Pero correr esta carrera se nos va a hacer más difícil si vamos con una mochila cargado de piedras, hermano. Si usted comienza a correr, hermano, ¿cómo será más fácil? ¿Correr sin peso o con peso? Sin peso, ¿verdad? Por eso necesitamos ponernos a dieta, diría alguien, ¿verdad? Pero no le estoy hablando literalmente, le estoy hablando espiritualmente. Y según estos versos dice que debemos de quitarnos, ahí se lo puse marcado en amarillo, mire, quitémonos todo peso que nos impide correr. Y ese peso es el pecado, dice especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Recuérdese que el pecado nos separa del Señor, nos aleja del Señor. Y eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos disfrutaban de la presencia de Dios, ellos disfrutaban de la comunión con Dios, ellos estaban en un ambiente de tranquilidad, de reposo. Lo único que tenían que hacer en el huerto es labrar el huerto y cuidar el huerto. ¿Por qué? Porque habían enemigos. Pero el día que ellos desobedecen a Dios, pecan. Y el pecado, hermano, los aleja de Dios. Tanto que ellos fueron expulsados, hermano, del huerto. Y fueron lanzados a la tierra. Ahora, eso usted ya lo sabe. Pero quiero que meditemos en estos versos. Hay que quitarnos el peso, especialmente, hermano, el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. O sea que el pecado, hermano, nos quiere poner así, mire, el piecito, para que usted y yo nos caigamos. Y usted no quiere caer, ¿verdad? Porque entonces sería ovejita caída. Ni yo tampoco quiero caer, porque si no sería pastor caído. Reprendo en el nombre de Jesús, hermano. Yo quiero estar bien delante del Señor, ¿verdad? Y por eso necesitamos examinarnos todos los días. Ahora, déjeme irle explicando esto a la luz de la palabra. Mire lo que dice Eclesiastés 7:20. La traducción lenguaje actual, mire cómo lo dice. Sin embargo, no hay en este mundo nadie tan bueno o tan justo, dice una versión, que siempre haga el bien y nunca peque. Por eso dice el apóstol Juan que el que dice que no peca es mentiroso, dice. Porque al final, hermano, todos somos pecadores. Y este tema no es para juzgarnos, ni mejor dicho, para juzgarlo o para incomodar a alguien o para hacer sentir mal a alguien. No. Dios me guarde. Porque si yo le apunto así a usted, hermano, 3 me están apuntando a mí, mire. Y no se trata de eso, se trata de que nos examinemos a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque nos queremos ir con Cristo. Porque queremos que nuestra familia, nuestros hijos, hermano, alcancen la bendición de irse. Porque recuérdese que la Biblia dice que estamos viviendo los días de Noé. Y en los días de Noé hubieron familias
familias enteras, hermano, por no decir todas las familias de ese entonces. Solo una familia, 8 personas se salvaron, pero los demás no creían al mensaje. Y yo por eso siempre pongo aquel ejemplo del niño que estaba en el tiempo de Noé, del niño que decía al papá: papá, no sé nadar, porque en ese entonces no había llovido. Y Noé predicaba todos los días y le decía a esa generación: Dios me habló. Déjeme parafrasearlo: Dios me habló, Dios me dijo que viene un diluvio, Dios me dijo que construyeran arcas. Lo que tenían que hacer las familias para salvarse es hacer arcas y posteriormente introducir a su familia en el arca, y el arca es Cristo Jesús, hermano. Entonces, por eso le hablé la otra vez de construir arcas, ¿se acuerda? Porque esa fue la comisión que le dieron a Noé. Pero llegó el día del diluvio, cuando comenzaron a sentir las primeras gotas, hermano, y a sentir el agua que caía del cielo, comenzaron a entender lo que Noé les había predicado por muchos años. Y por eso tal vez algún hijo le decía al papá: papá, no sé nadar. Pero todos murieron, y juntamente los hijos también. ¿Por qué? Por las decisiones de los padres. Entonces, como nosotros queremos salvar a nuestra familia, no solamente nuestras vidas, sino a nuestros hijos también, irnos con Cristo, necesitamos revisar nuestra vida. Porque no vaya a ser de que estamos corriendo la carrera y vamos cargados con una mochila de pecadito. No de pescaditos, hermano. Entiéndame, por favor. Sino de pecado, ¿verdad? Y eso va para mí también. Por eso el apóstol Pablo decía: no vaya a ser que yo, siendo heraldo, vaya a ser descalificado. Yo tengo que examinar mi vida y pedir al Señor que examine mi corazón, hermano. Entonces, no hay nadie justo. Bueno, lo que nos justifica es la sangre preciosa. Ahora en Cristo Jesús somos llamados justos. ¿Por qué? Porque esa bendita sangre nos justifica. Nos justifica, hermano. Pero a diario, a veces, hermano, pecamos. ¿O no? Amén. ¿Habrá alguien aquí en esta reunión que me pudiera decir lo contrario? Porque a veces hasta con un mal pensamiento, el que sabe hacer lo bueno, dice, y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces a veces puede un mal pensamiento, hermano, una mala actitud, algo que no agradó a Dios, ya eso se nos cuenta como falla. Por eso a diario necesitamos el rociamiento de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para que nos limpie. Por eso necesitamos presentarnos a Dios aprobados, hermanos, sin tacha, cada vez que venimos a la iglesia para fluir, para estar en la presencia de Dios, necesitamos limpieza, 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 para poder disfrutar de su presencia. Ahora, mire lo que dice Apocalipsis 22:11, dice: el que es injusto, haga injusticia todavía, dice. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, hay una versión que dice: practique la justicia todavía, dice. Y el que es santo, santifíquese todavía. Pero la palabra santificar habla de consagración, habla de limpieza, habla de purificación. Eso es lo que significa la palabra santificar. Ahora, según esos versos, el Señor está diciendo: el santo. Y note que no está hablando del enmascarado de plata, hermano. Está hablando de nosotros. Porque nosotros somos santos en Cristo Jesús. Ni siquiera está hablando de esos cuadros que a veces la gente pone en la pared, hermano. Sino que está hablando de la iglesia. Sé santo porque yo soy santo. Y el santo vive dentro de nosotros. Y ese es Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo también mora dentro de nosotros. Y lo que Dios quiere es que nosotros nos apartemos para Él, que vivamos una vida apartada, santificada, hermano, en purificación, en limpieza. Pero ahí me llama la atención que dice el santo que se limpie más, que se purifique más.
¿Por qué? Porque, hermano, mire, andamos en esta tierra. Y a veces, aunque no somos de esta tierra, somos peregrinos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque andamos en esta tierra, hermano, no somos de esta tierra, pero a veces la tierra, el polvo de la tierra se nos pega a los pies. Y por eso necesitamos lavar, hermano, nuestros pies, y le estoy hablando espiritualmente. Porque literalmente yo sé que usted se baña, ¿verdad? Usted se limpia los piecitos, echa cremita, y ya hablamos de eso, ¿se acuerda? Porque los pies del guerrero tienen que estar, hermano, fortalecidos y limpios también. Pero lo que me llama la atención es que el santo, el que está apartándose para Dios, el que quiere agradar a Dios, tiene que irse purificando, limpiando cada día, hermano. Todos los días, todos los días. Entonces, déjeme continuar acá. Y aquí es donde quiero explicarle algunas cositas, porque para identificar el pecado y luchar contra el pecado, necesitamos saber cómo opera. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: no ignoremos las maquinaciones, las ardides, las formas de operar del enemigo. Porque si nosotros, hermano, ignoramos cómo opera el enemigo, entonces ¿cómo vamos a luchar contra el enemigo? ¿Cómo vamos a defendernos? ¿Cómo vamos a saber cuándo es que el enemigo está operando? De la misma forma necesitamos, hermano, conocer cómo astutamente el enemigo o las tinieblas, que el Señor los reprenda, utiliza el pecado para hacernos tropezar. No simplemente para cargar nuestra vida de peso, sino para hacernos caer y tropezar, hermano, y desviarnos del plan de Dios. Porque eso es lo que quiere hacer el pecado: separarnos de Dios, sacarnos del propósito de Dios, lanzarnos a la orilla del camino para que ya no permanezcamos en el camino, y el camino es el Señor Jesucristo. Amén. Ahora yo quiero explicarle esto. En Génesis 4:6, mire lo que dice. ¿Se acuerda que aquí está hablando de Caín y Abel? Y Dios le dice algo a Caín. Dice el 4:6, entonces Dios le preguntó a Caín, le hace una pregunta: ¿por qué estás triste y enojado? Le dice: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. ¿A cuántos desean, hermano, que Dios lo acepte con agrado, hermano? A usted le gusta eso, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer para que Dios lo acepte con agrado? Hacer lo bueno, hacer lo correcto. Ahora, ¿qué pasa si una persona hace lo incorrecto? Y entonces le está diciendo: pero si hace lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Como que el pecado, si usted examina esos versos, en la vida de Caín estaba actuando, pero no internamente, sino externamente. Porque ahí dice, pero si hace lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Pero la versión Reina Valera del 60 dice: pero el pecado está a la puerta. ¿Así dice? ¿Sí dice así? Déjeme, léalo por favor. Porque es que a veces usted me dice sí, pero usted me dice sí porque sí, pero no está seguro de que ahí, ¿cómo dice? Dice: si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo. El pecado está a la puerta. ¿Qué puerta? De nuestro corazón. Entonces note lo que el Señor le está revelando a Caín. Caín le dice, ¿cuántos se acuerdan de la historia de Caín y Abel? Los dos vinieron a hacer un altar a Dios. Los dos presentaron ofrenda, pero solo una ofrenda fue recibida, la de Abel. ¿Por qué? Porque lo hizo de todo corazón, con el deseo de agradar a Dios. En cambio, Abel lo hizo por religión. Déjeme parafraseárselo de esa forma. Lo hizo por hacerlo. Y entonces, como vio que Dios había aceptado la ofrenda de Abel y no la de él, se enojó. Se enojó.
Y entonces el Señor le dice, ¿por qué estás triste? Le dice, y estás enojado. Yo quiero que le preste atención a los detalles. ¿Por qué estás triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para devorar. Entonces yo quiero que le preste atención. ¿De dónde vino la molestia? ¿De dónde vino el enojo de Caín? Yo quiero que le preste atención. ¿No será que el enemigo, el pecado estaba? Porque yo estoy viendo el pecado como una entidad de parte de las tinieblas, hermano. No lo estoy viendo como el hecho. O sea, las cosas que el hombre puede hacer para desagradar a Dios. Si no estoy hablando como lo estoy viendo, según los versos que le estoy citando, lo estoy viendo como una entidad que está al acecho, según esa versión, está al acecho, como esperando que Caín abra la puerta, pero ya está ministrando en el corazón de él. Duerme a tu puerta, dice otra versión. Duerme a tu puerta, sí. Por eso el Señor dice, vestíos con toda la armadura de Dios. Poné el cinto de la verdad, cíñanse con el cinto de la verdad, y la verdad es Cristo. Pónganse la coraza de la justicia, pero dice, pero sobre todo, tomen el escudo de la fe. ¿Para qué? Para deshacer los dardos. Porque el enemigo, hermano, antes de operar, óigame bien lo que le voy a decir, antes de operar internamente, opera externamente. Entonces ahí el enemigo está enviando dardos, pensamientos, dardos de fuego, que lo que quieren es hacer cambiar tu forma de pensar. Lo que el enemigo quiere es, hermano, poner pensamientos que te lleven a pecar. Poner pensamientos para que abras la puerta y le des lugar al pecado. No sé si me estoy dando a entender. Entonces lo que yo veo aquí es que el corazón de Caín estaba siendo ministrado. Y por eso, hermano, bendita la misericordia de Dios, hermano. Amaría el Señor a Caín, hermano. Sí, Dios ama, Dios es amor. Y eso es misericordia, que le dijo, mira Caín, mire, se lo voy a profetizar. Caín, el enemigo te está ministrando tu corazón. Ya hay tristeza, ya hay enojo. Y el enemigo está tocando, el pecado está tocando la puerta de tu corazón, pero no lo dejes entrar. No permitas que el pecado entre. Tú lo puedes dominar. Pero la cosa es, ¿qué fue lo que hizo Caín? Mire, ¿a dónde lo quiero llevar? Nadie que va caminando esta carrera, nadie que va caminando en el evangelio va así y de repente, hermano, ay, pequé. Nadie, no pasa eso. Nadie puede decir, hermano, de repente, como cuando uno está dormido y se despierta, o alguien lo despierta así de una manera brusca, y uno se despierta exaltado. No es así. Sino que tuvo que haber un pensamiento, tuvo que haber un trabajo externo de parte de las tinieblas, trabajando en la vida de una persona, para que esa persona, hermano, abriera su corazón, no a Dios, sino al pecado, y se encontrara en una situación difícil. No sé si me estoy dando a entender. Y situación, hermano, que lo aleje de parte de Dios. Porque usted conoce la historia, que después el Señor, hermano, le pone una señal, y una señal, hermano, de maldición. Y usted conoce lo que hizo Abel. Perdón, lo que hizo Caín. Entonces, ¿cómo actúa el pecado? Primero externamente, seduciéndote, poniendo pensamientos, hermano, pensamientos que te van a llevar a hacer lo malo. Por eso es que nosotros necesitamos ponernos el yelmo de la salvación, hermano, en nuestra cabeza, que es el casco, para deshacer todo pensamiento, todo dardo del enemigo, y que nos dé discernimiento el Señor, que Dios cubra nuestra mente, nuestro corazón, hermano. A diario necesitamos examinar nuestras vidas. Por eso, cuando de repente alguien se da cuenta que pecó,
No es que en ese momento, bueno, en ese momento lo que se dio fue el engendramiento del pecado. Pero antes el enemigo estaba queriendo sembrar esas semillas, como que el corazón incubara las semillas de error, para que la persona diera a luz el pecado. Ahora, mire lo que dice Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, estoy hablando de los padres de Caín. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Entonces yo quiero que le preste atención ahí. Primero, el enemigo trabaja externamente. Pero una vez que la persona le abre el corazón al pecado, el pecado se mete en la persona. Pero detrás del pecado, ¿qué es lo que viene? La muerte. Y el enemigo lo que quiere es matarte, hermano. Mire, le estoy hablando literalmente y espiritualmente, porque somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Somos pueblo de Dios, y el enemigo lo que quiere es matarnos. Y matar, hermano, nuestros hijos, hermano. Yo quiero que le preste atención la importancia de mantener nuestro corazón, hermano, alejado del pecado. Que nuestras vidas estén siempre limpiándose con la preciosa sangre de Jesucristo. Que diariamente estemos renunciando a todo ataque del enemigo y vistiéndonos con la armadura de Dios para permanecer firme hasta el día de Jesucristo, hermano. Hasta que Cristo venga por nosotros. Por eso es que debemos de correr, por eso es que debemos de pelear, hermano, la buena batalla y guardar la fe para agradar a Dios. Entonces yo veo con estos versículos una operación de parte de las tinieblas, externa, luego internamente, y el propósito es muerte. Por eso Caín, el primer pensamiento después de haber abierto la puerta al pecado es que fue a matar a su hermano. A su hermano. Ahora, yo quiero entrelazar estos versos con este verso de Juan 1:4. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿qué era lo que había en Adán y Eva? Antes, estoy hablando del antes sin relación al pecado. ¿Qué tipo de vestiduras tenían ellos? Luz. Y cuando ellos pecan, hermano, les quitan la luz se va. Porque la luz no puede permanecer con las tinieblas. O mejor dicho, hermano, las tinieblas no pueden permanecer con la luz. Pero como que el pecado despojó las vestiduras de luz que tenían ellos. Y por eso se ven desnudos. Pero yo quiero que le preste atención, dice, en él estaba la vida, y la vida era tiempo pasado, la luz de los hombres. Pero lo bonito es que ahora en Cristo Jesús, hermano, la Biblia dice que nosotros somos luz. Y esa luz no es inherente nuestra, sino que es la luz de Cristo, porque Cristo mora en nosotros. Amén. Pero yo quiero que le preste atención. Entonces, ¿cuál es el propósito del enemigo para que llevarnos al pecado, para que usted y yo caigamos en el pecado? Para quitarnos la luz. No solamente, para separarnos de Dios, para quitarnos las vestiduras de luz. Y tal vez usted dirá, pastor, yo no le veo luz. Pero si Dios, hermano, le permitiera abrir sus ojos, usted va a ver luz en mí. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Pero también yo miraría luz en usted, porque usted es un hijo de Dios. De esa ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano. Entonces, la vida era la luz. Que hay muchas cosas que hablar, hermano, pero no me quiero detener porque ese no es el tema. El tema no es la luz, el tema es el pecado. Pero el pecado lo que quiere es despojar la luz que hay en ti. Por eso a veces, hermano, cuando alguien anda en pecado, a veces, hermano, basta verle en el rostro.
Solo basta ver el rostro, hermano, porque dice la Biblia que la presencia de Dios hermosea el rostro. Amén. Déjeme ver su rostro. Sonría, que Cristo le ama, hermano. Ay, hermano, pero me llama la atención que era. ¿Por qué era? Pero ya en Cristo Jesús sí es, ¿verdad? Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero explicarle esto de las vidas, porque ahora en Cristo Jesús tenemos vida. Y al tener vida, tenemos luz. Ahora, yo le hice una pequeña gráfica, estoy todavía en la introducción. Le hice una pequeña gráfica para explicarle esto, porque nosotros tenemos tres tipos de vidas. No sé si está bien al decir los tipos de vidas, pero déjeme explicárselo así, porque nosotros tenemos un cuerpo, hermoso cuerpo, ¿verdad? Amén. Hermano, el que no es pecado amarse a uno mismo, hermano. Así que ámese, ¿verdad? Pero este cuerpo tiene vida, pero también tenemos una alma. Entonces yo veo vida en el cuerpo, pero también veo vida en el alma. Pero también la Biblia dice que tenemos un espíritu. Entonces hay vida en el cuerpo, hay vida en el alma y hay vida en el espíritu. Porque somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de nuestro espíritu. Eso usted ya lo sabe. Eso dice 1 Tesalonicenses 5:23. Por eso la salvación es a 3 niveles. Es en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin tacha, limpio. Por eso el pecado, aparte de poner peso y de despojar la luz, lo que quiere es manchar nuestras vidas, hermano. Eso es lo que quiere el pecado. Manchar nuestras vidas, manchar nuestras vestiduras de luz y de sacerdote y hermano y de novia que el Señor nos ha dado. Porque usted es la futura novia, hermano, usted es la novia y la futura esposa del Cordero. Amén. No dice amén a eso, hermano. Bueno, entonces hay vida biológica, y hay vida abundante y hay vida espiritual. Por eso yo le he explicado esto, que nosotros somos un espíritu con cuerpo. No somos, hermano, un cuerpo con espíritu. Este cuerpo es como una cárcel. Este cuerpo, hermano, es como un estuche que nos dieron para la vida, hermano, aquí mientras estábamos en la tierra, porque recuérdese que somos peregrinos. No somos de la tierra, nosotros venimos del cielo y vamos para el cielo. Amén. Yo no sé si usted lo cree, pero eso es lo que la Biblia dice. Y hacia allá vamos, por eso necesitamos limpiarnos y consagrarnos para agradar a Dios y permanecer en esas moradas eternas que Cristo está preparando para cada uno de nosotros. Entonces, hay una vida biológica. Y se acuerda Juan capítulo 10, verso 10, ¿qué es lo que dice, hermano? No. ¿Se acuerda usted que dice Juan 10:10? ¿Qué fue lo que dice 10:10? Hablando del buen pastor. ¿Qué dice? ¿Se acuerda? El ladrón no viene sino para hurtar, matar, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundante, dice. Ahora yo quiero que le preste atención. Porque cuando Cristo llegó a nosotros, ya teníamos vida, ¿verdad? Vida en nuestro cuerpo. Y vino a darle vida a nuestra alma, hermano, y aún a nuestro espíritu, para que nuestro espíritu, hermano, sea despertado, hermano, para tener comunión con el Señor. Recuérdese que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Hermano, nuestro ser tripartito solo funcionaba en 2 áreas, alma y cuerpo. Pero cuando recibimos a Cristo, nuestro espíritu, hermano, fue vivificado y ahora nuestro espíritu puede tener comunión con Dios y percibir la presencia de Dios. Por eso es que percibimos la presencia de Dios. Por eso una persona que no ha recibido a Cristo o que recibió a Cristo y, hermano, de repente pecó
Tal vez su espíritu está dormido, está despierto y por eso no percibe la presencia, muerto. Y tal vez su espíritu no percibe la presencia de Dios y hay que arrepentirse y volverse a Cristo para que la misericordia de Cristo venga y la presencia del Espíritu venga de nuevo y lo active de nuevo a esa persona. Entonces, hay vida biológica, hay vida abundante, esa es la que nos viene a dar el Señor, pero esa es en nuestra alma. Y la vida espiritual también nos quiere dar y nosotros debemos de andar en el Espíritu. Y estoy hablando de nuestro espíritu, o sea, nuestro espíritu teniendo comunión con el Señor Espíritu Santo, que es Dios. Por eso Romanos capítulo 8, usted lo puede buscar ahí, dice, y el Espíritu le dijo a mi espíritu que somos hijos de Dios, porque tiene que haber una comunicación, tiene que haber una relación, y el que se comunica, mire, con Dios es tu espíritu, y nuestra alma se relaciona con cada uno de nosotros, con el mundo que conocemos, pero lo espiritual es a través del espíritu nuestro con Dios. Entonces Cristo vino a eso. Pero el pecado, hermano, lo que quiere es hacer morir esas cosas. Por eso mismo, ahí en ese verso que le estoy citando de Juan 10:10, que dice, el ladrón viene ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Ahora, déjeme ponérselo a la manera que yo lo entiendo. Porque cuando habla de destruir, está hablando, hermano, de destruir el cuerpo. Habla de matar el espíritu, pero habla de robar aquellas cosas que Dios nos quiere dar, hermano. Y ya habla en el nivel alma. No sé si me estoy dando a entender. El Señor desea darte vida que tenga la vida en el espíritu, pero también vida en tu alma, en el sentido que puedas disfrutar, que tu alma pueda disfrutar de los beneficios de la presencia de Dios. Que pueda disfrutar de gozo tu alma, de paz, hermano. Que pueda percibir tu alma la presencia de Dios. Que tu alma sea restaurada, que tu alma sea llenada, hermano, de gozo, de alegría, de esas cosas maravillosas que vienen de la presencia de Dios. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, quiere quitar todo esto. Y quiere destruir. Entonces, ¿cómo va a destruir el cuerpo? Hermano, con pecados, haciendo pecar, hermano, al cuerpo, aún el alma, y haciendo pecar al espíritu, tu espíritu. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Porque la Biblia habla de pecados, hermano, que se cometen con el cuerpo. ¿Qué clase de pecados se cometen con el cuerpo? Ayúdeme, por favor. ¿Qué pecados se pudieran cometer con el cuerpo? Nadie. Adulterio, ahí se lo puso, adulterio, fornicaciones, etcétera. No quiero seguir hablando porque aquí hay mucha tela que cortar, hermano. Muchas cosas que se cometen con el cuerpo. Pero ¿qué tipo de pecados se cometen con el alma, hermano? No, la Biblia no habla, hermano, de hechicería. No habla de envidias, hermano. ¿Cómo? Entonces, ¿y esas cosas dónde están? En el alma. No habla de celos. No habla de divisiones, de contiendas, de pleitos. ¿Y a dónde se cometen esos pecados? En el alma. ¿Dónde están alojados? En el alma. Ahora, pero hay un pecado, hermano, que ese nunca se va a perdonar. Que nunca se va a perdonar. Entonces, ponga la atención ahí. Porque ahí habla, hermano, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia dice que la blasfemia contra el Padre y contra el Hijo, si se arrepiente la persona, le va a ser perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca será perdonado, ni en esta generación, ni en las generaciones venideras. Entonces, ¿por qué el enemigo a través del pecado lo que quiere es degradar nuestra vida o involucionar nuestra vida, hermano? Alejarnos de Dios.
para que tu cuerpo sea, hermano, destruido, tu alma también y aún tu espíritu también. Pero a donde lo quiero llevar es que el pecado quiere, hermano, destruir nuestra vida. El enemigo quiere, a través del pecado, es degradar, involucionar nuestra vida para que ya no tengamos, hermano, comunión con el Señor, para que nos alejemos del Señor. Ahora, miren lo que dice 2 Corintios 5:9, porque aquí es donde quiero comenzar a hablarle de los tipos de pecado que habla la Biblia. Y aquí es donde necesitamos examinar nuestra vida, porque nadie quiere tener pecados guardaditos ahí, ¿verdad? Porque ¿se acuerda usted de Acán? Tenía pecado escondido debajo de su casa. Y eso le costó, hermano, no solo la vida de él, sino la de su esposa y la de sus hijos. Y no solo de ellos, porque él hizo, hermano, por el pecado de un hombre, arrastró su familia, pero también trajo muerte a todo el campamento de Israel. No recuerdo la cifra, cuántos murieron en ese entonces. Pero 2 Corintios 5:9, miren lo que dice. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradar a Él. Oiga bien, ¿cuál es el objetivo nuestro? Agradar en todo momento a Dios. Por eso necesitamos despojarnos de todo peso del pecado. Verso 10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Ahí habla del bimá de Cristo. Todos nos presentaremos en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el bimá, que se le conoce. Y en ese tribunal van a estar todos los que son de Cristo, sean buenos o sean malos, o sea, sean cristianos que se consagran o sean cristianos, hermanos, que quieren vivir la vida loca, los Ricky Martin. Entonces ahí también van a ser juzgados. Y si son cristianos, hermano, que agradaron a Dios, entonces se convierten en la futura esposa y se van a celebrar las bodas del Cordero. Pero si esa alma o esa persona no ha sido, hermano, quiso vivir su vida como él le plació, entonces la van a enviar y la regresan a la tribulación y la gran tribulación. Eso usted ya lo sabe. Ahora, cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y lo que me llama la atención de esos versos es la palabra, y ahí se la marqué, mientras. Como dando a entender el antes y el después. Ahora, según esos versos, aquí habla, hermano, de pecados preexistenciales. Y de eso tenemos que ser limpiados, purificados, hermano. Y aquí yo quiero que me escuche con oídos circuncidados, y si algo no lo entiende, al final del culto, hermano, estoy aquí para cualquier pregunta que usted tenga. Solo anótela, ¿verdad? Pero no quiero que se me vaya a ir con dudas, porque tengo que explicarle esto. Porque aquí está hablando de pecados que se cometieron antes y que a veces pueden estar afectando nuestra vida y nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en nuestra vida cristiana, hermano. Porque lo que queremos es agradar a Dios, pero hay personas que a veces, hermano, van caminando en el evangelio y de repente, hermano, como que llega un momento que no avanzan. Pasa el tiempo, pasa mucho tiempo y no avanza. Entonces, y hay cosas que las personas reinciden en esas cosas. Y saben, hermano, que son cosas, hermano, que no agradan a Dios. Pero es necesario, hermano, que ser limpio aún de los pecados preexistenciales. Ahora, yo quiero poner algún ejemplo. ¿Se acuerda usted del ciego de nacimiento? Amén. ¿Se acuerda usted? Alguien me lo busca, Juan capítulo 9, verso 1 y verso 3. Porque ahí los discípulos le hacen una pregunta al Señor. Ellos ven un ciego de nacimiento. Y ahí le hacen una pregunta al Señor. ¿Se acuerda cuál fue la pregunta que le hicieron? ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿La tenés? A ver, dime. Rabí, ¿quién pecó,
esto o sus padres para que haya nacido ciego? No esto, este. Oh, sí, sorry, ya, ¿Quién pecó? Le dice. O sea, mire, ven a un ciego de nacimiento. Y entonces los discípulos le preguntan al Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido en pecado. Quiere decir, hermano, que si los padres del ciego de nacimiento hubieran pecado, o sea que la ceguera que él está viviendo la viene arrastrando como consecuencia del pecado de sus ancestros. Y ese cordón umbilical que lo une a sus ancestros necesita ser cortado. ¿Ok? Pero el Señor le dice, no pecó este ni tampoco sus padres, ¿se acuerda? Pero la pregunta, yo quiero que analicemos la pregunta, porque la pregunta es, mírenlo en su Biblia. Estoy en el verso 1 de Juan capítulo 9. Dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciegos? Ok, ya sabemos que sus padres no pecaron. Pero la pregunta parece ser de que ellos tenían el conocimiento de que alguien podía pecar antes de nacer. Entonces yo creo que le preste atención. Y si supongamos que el ciego de nacimiento hubiera pecado antes, ¿cuándo pudo haber pecado para nacer así? En la preexistencia. Recuérdese que Romanos dice, a los que conoció, ¿se acuerda que le hablé del círculo profético, verdad? De cómo se cierra ese círculo profético para volver a la casa del Padre. A los que antes conoció, preexistencia, los predestinó. Y los predestinó para que seamos a la imagen de Cristo Jesús, ¿se acuerda? Le estoy citando Romanos capítulo 8, verso 29 en adelante. Y dice, a los que conoció antes, preexistencia, los predestinó. Y a los que predestinó, los llamó. Ahí fue cuando nos llamaron y recibimos a Cristo, con Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Pero a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó, dice. Ahorita estamos, ¿se acuerda que le enseñé que estamos en la etapa de la justificación? Estamos esperando la glorificación. Y la glorificación es cuando entremos a la eternidad, hermano, cuando nos vayamos con Cristo. Y nos den un cuerpo a la semejanza de Cristo Jesús. Le des ofrenda de palmas al Señor. Amén. Esto es lindo entenderlo, hermano. Pero a veces es un poquito complejo. Por eso le decía que si tiene alguna pregunta, anótelo y lo explicamos. Lo explicamos. Entonces, quiere decir que el ciego podía haber pecado antes, porque el Señor dice que no. Entonces, aquí es donde yo pongo como ejemplo también a los levitas. Y ahí le doy los textos, mire. Juan 9:1 al 3 y Levítico 21:17 al 21. ¿Se acuerda que Dios había dicho que la tribu de Leví iban a ser todos sacerdotes? Todo varón que naciera en la tribu de Leví, por ser de la tribu de Leví, iba a ser sacerdote y iba a ser levita, que iba a participar de las funciones sacerdotales del tabernáculo. ¿Se acuerda? Que hemos hablado de eso. Pero, ¿qué pasaba cuando un levita nacía con problemas? Con defectos. Dice que los sacaban del sacerdocio. No, el defecto los descalificaba para no ser sacerdotes, hermanos, y pudieran fungir como sacerdotes en el tabernáculo. Dando a entender, hermano, de que, mire, Dios todo lo que hace, lo hace bueno. Dios todo lo que hace, lo hace bueno. Pero de repente, hermano, la persona llega con problemas. Leamos Levítico, por favor. ¿Alguien me puede leer Levítico? Déjeme ver si lo anoté aquí porque no lo puse en la pantalla. Pero déjeme ver si lo tiene. ¿Usted lo tiene? Levítico 21:17. ¿Qué dice? ¿Qué dice, mi amor? Habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia
Por todas tus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento el 18, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ninguno que tenga el rostro desfigurado o extremidades deformadas. Nadie es que naciera con defecto. La palabra defecto, busquen la original en la concordancia, por favor. Significa mancha, o una de sus aplicaciones significa mancha. Por eso el pecado, lo que quiere el enemigo con el pecado es mancharnos. ¿Para qué? Para que nosotros no participemos del sacerdocio. Y recuérdense que somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes, hermano, tenemos el enorme y gran privilegio de no solamente interceder por el pueblo, sino también de presentarnos delante del Señor y tener acceso a la misma presencia de Dios, porque el velo ya fue roto desde arriba hacia abajo, dando a entender de que ahora tenemos acceso a la misma presencia del Señor. Ay, hermano, yo pensé que usted iba a decir gloria a Dios, porque si usted tuviera alguna mancha, hablando espiritualmente, hermano, esa mancha lo descalifica. Pero cuando usted se presenta delante de Jesús, esa mancha es quitada. Y si usted se humilla y pide perdón a ese pecado, lo limpian y ahora usted tiene acceso a la presencia de Dios. Por eso es que disfrutamos de la presencia de Dios. Pero, ¿qué pasaba cuando alguien salía con problemas congénitos, hermano? Porque recuérdese, hermano, sí, ahí podríamos hablar de cosas que se heredan, ¿verdad? Genéticamente, pero en la genética hay un problema. Hay una adulteración ahí en la genética. Por eso es que nosotros, hermano, mire, por eso el pasaje que le estoy leyendo, mire lo que dice 2 Corintios 5:10. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o por lo malo que haya hecho mientras estaban en el cuerpo. Pero está hablando de este cuerpo. ¿Y antes? Entonces nos van a juzgar por cosas que hicimos antes y por cosas que, hermano, que hemos hecho durante teníamos este cuerpo. Pero la buena noticia es que si estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo, en el bimá de Cristo, hermano, y si ya fuimos justificados, entonces, hermano, lo que vamos a hacer es galardonados. Pero por eso es necesario que digámosle, Señor, Señor, porque la solución aquí es buscar ministración. Señor, aún los pecados preexistenciales, Señor, límpiame, borra con tu sangre preciosa, envíalos al abismo estos pecados, Señor, y límpiame. Porque, hermano, ¿y quién va a decir que venimos arrastrando pecados preexistenciales? ¿Cómo saberlo? Si nuestra memoria fue minimizada, alcanzaremos la epignosis cuando lleguemos, hermano, con Cristo. En Cristo Jesús estamos evolucionando. El pecado nos involucionó. Los científicos yo no sé de dónde sacan que salimos de chita, pero nosotros descendemos de Dios, hermano. Venimos de Dios y vamos para Dios. Amén. Entonces hay pecados preexistenciales. Ahora, aquí le voy a mencionar algo más. Ya el tiempo me alcanzó. Me quedan 6 minutos. Pero en estos 6 minutos le voy a hablar de estos pecados. Hebreos 9:7, mire lo que dice. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados, dice, y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Entonces esto quiere decir que hay pecados por ignorancia. Y la pregunta es, ¿por qué pueden haber pecados por ignorancia, hermano? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Mi pueblo perece, muere de hambre, dice. Perece, es llevado cautivo
por falta de conocimiento. A veces uno puede estar, hermano, haciendo cosas sin el conocimiento, pero esas cosas se nos han contado como pecado. Ahora, aunque la Biblia nos enseña, hermano, de que Dios pasa por alto los pecados, hermano, de ignorancia, pero siempre y cuando nos arrepintamos, porque la solución aquí es arrepentirnos. La solución es buscar el conocimiento. Por eso dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libres de qué? De los pecados de ignorancia, porque a veces se pueden estar haciendo cosas. Por ejemplo, viene una fecha, hermano, que ahorita muy cercana, la fecha de Halloween. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Y que la Biblia enseña eso, que es abominación delante de Dios eso. Pero a veces, que dice la mamá o dice el papá: ay, pero yo, aunque sea de ovejita o de osito, lo voy a vestir ese día. Pero la Biblia dice: no pases a tus hijos por el fuego, porque antes las culturas paganas de antes le entregaban a sus hijos vivos, hermano, y los quemaban vivos a deidades de las tinieblas. Entonces, a veces la gente erra por falta de conocimiento, pero cuando ya viene el conocimiento, por eso es que a veces hay gente que dice: hay mucha prédica, mucha enseñanza, mucho estudio, pero es que a veces rechaza el conocimiento. Rechaza el conocimiento. Pero lo conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. ¿De qué? De todo paradigma, hermano. De todo paradigma. Entonces, falta de conocimiento son pecados, hermano, de ignorancia. Debemos de buscarle el conocimiento y arrepentirnos y pedirle perdón: Señor, perdóname. ¿Se acuerda que con mi hijo orábamos y le pedíamos perdón? ¿O cómo sería? Le ha puesto letra cristiana, entre comillas, a música del mundo. Eso es terrible, hermano, terrible eso. Tenemos al Espíritu Santo que nos inspira, hermano, y podemos tener nuestros propios cantos. Y tenemos toda la Biblia para inspirarnos y sacar cánticos de ahí. Pero hay pecados de ignorancia, hermano. Mire, Salmo 19:12. Ya estoy corriendo un poquito, pero usted está anotando, ¿no? Dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de los pecados que me son ocultos, dice una versión, pero esta versión dice: límpiame de estas faltas ocultas. Hermano, ¿cómo saber que hay pecado, hermano? Oculto. Cualquiera de nosotros pudiera tener pecados ocultos, pero ¿cómo saber? Si aún el rey David decía: líbrame aún de los pecados que me son ocultos en mi corazón. ¿Cuáles son? Entonces, esos son los pecados ocultos. Ejemplo, las intenciones del corazón. Génesis 6:15 dice: porque la tierra estaba corrompida, dice, y toda intención del hombre era para hacer el mal. Ahora, yo le pongo, hermano, aquí un ejemplo de los pensamientos nocturnos que habla Job capítulo 4, verso 12 y 14. Yo se lo voy a explicar. Porque, mire lo que dice aquí, Job 4, 12 y 14, o al 14. Una palabra me fue traída furtivamente, dice, o fuertemente. Y mi oído percibió un susurro de ella, entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas. Cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Mire, ¿cómo saber de que hay pecados ocultos? Aquí quiero platicar con usted unos minutos. Mire, voltéeme a ver, por favor, o póngame atención. No me vaya a levantar la mano, ni me vaya a decir: sí, pastor, sí, yo soy ese. No, porque mi intención no es redarguir o hacer sentir mal a nadie. No. Estamos estudiando la palabra del Señor porque queremos ser limpios aún de los pecados que son ocultos.
A veces, hermano, tal vez usted no ha tenido de noche sueños, y sueños raros, hermano. Y usted se despierta y dice, ay Señor, ¿de dónde me salió esto? Si ni siquiera estaba pensando en eso. Todo el día pasé trabajando, todo el día pasé metido en lo que estaba haciendo. Llegué, cené, me bañé, me acosté a dormir, cansado, y me levanto soñando esto. ¿No será que el alma está, o el espíritu, como está ministrando el alma nuestra, está removiendo y sacando cosas que están ocultas en nuestro corazón? ¿No ha tenido ese tipo de sueño? Bueno, ya le dije que no me levante la mano. Pero a veces, hermano, se manifiestan. De repente usted está haciendo cualquier cosa, entretenido en sus quehaceres, la ama de casa en su casa, el caballero en su trabajo, haciendo, y de repente, ¡pum!, vienen pensamientos, y pensamientos no de Dios. Y uno dice, pero ¿y dónde me vino ese pensamiento? ¿Por qué está saltando esto? Y llámese pensamiento de toda índole. Aquí hay mucha tela que cortar. Y pues aquí viene otra pregunta. ¿Y qué tipos de pensamientos serán? ¿O qué tipos de sueños, hermano, que a veces están escondidos en el alma? Y entonces, sí, Señor, es un ataque del enemigo. No, momento, antes de adjudicarle, aunque hay que reprender al diablo por todo, ¿no? Porque él es el causante de todo, hermano, lo malo. Pero donde lo quiero llevar es que a veces hay cosas escondidas en nuestra alma. Cosas escondidas en el alma. Entonces la solución es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y eso es lo que dice el libro de Corintios, hermano. Que llevemos cautivo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, de todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces a veces esas cosas ocultas se manifiestan en pensamientos o a veces en sueños, hermano. Y hay que sacarlo y decirle, Señor, si eso está escondido, ese deseo, eso que de repente se viene y que usted sabe que dice, ¿y dónde viene eso? No dice la Biblia, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? Del corazón. ¿De dónde vienen los hurtos, las borracheras, los adulterios, las fornicaciones? Y de repente usted dice, ay, ¿por qué estoy soñando esto con fulano de tal o fulana de tal? Si ni siquiera la veo, es más, es fea o feo. ¿Pero por qué viene ese sueño? Hay que limpiar nuestro corazón de todo pecado oculto y hay que decirle, Señor, límpiame. En el nombre de Jesús. Hebreos 10:26 dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. Pero lo que me llama la atención de estos versos es que dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, entonces aquí ya no habla ni siquiera de pecados preexistenciales, ni siquiera de pecados ocultos. Aquí ya es pecados que la gente hace porque lo quiere hacer. Hermano, y yo he conocido de gente, mira, no hagas eso, tú sabes que eso, tú conoces la Biblia, tú sabes que eso no lo agrade. Uno más no es nada, dice. En serio, hermano, hay gente que hace cosas deliberadamente, aún con conocimiento, sabiendo de que esas cosas no le agradan a Dios. Por eso necesitamos revisar nuestra vida. Mire, a veces yo me encuentro con casos tremendos. A veces me encuentro con jovencitas cristianas, jóvenes, hermanos, que han nacido en el evangelio, que conocen la palabra de Dios, y de repente el pastor le presento a mi novio. ¿Y quién es él? ¿De dónde salió este extraterrestre? Le digo yo. El mango chupado, porque trae el pelo así parado, ¿no? ¿De dónde salió? Ay, no, lo que pasa es que lo voy a evangelizar.
Pero la Biblia dice, mija, que no te unas con yugo desigual. Tú sabes que si él no tiene a Cristo es un filisteo. Tú sabes que por no tener a Cristo está muerto espiritualmente y vas a andar cargando con un muerto. Y te vas a casar con un muerto. Pero si tú te quieres casar, pues bueno, ya esa es tu decisión. Pero a veces la gente, hermano, hace cosas deliberadamente. Y aún conociendo ya la verdad. Y entonces yo le voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Ananías y Zafira, ¿se acuerda? Vamos a pecar. Digamos que la vendimos la casa en tanto. ¿Se acuerda? De la historia de Ananías y Zafira. Digamos que la vendimos en tanto. Y entonces le dice Pedro, ¿y por qué llenó su corazón Satanás? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo? O sea, deliberadamente decidieron mentir ellos como esposo. Y como pecaron, porque la mentira es un pecado, murieron, hermano. Entonces la solución es confesar y apartarse del pecado, porque Proverbios 28:13 dice que el que confiesa su pecado, el que encubre su pecado no prosperará, dice. Entonces a veces yo le doy vuelta a ese versículo y si no encubro mi pecado, si lo saco de mi corazón, entonces sí voy a prosperar. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, dice. Entonces hay gente, hermano, que sabe que está haciendo lo malo, sabe que es adulterio estar con esa mujer extraña, sabe que las relaciones sexuales antes del matrimonio son fornicación, pecando, acumulando más pecado, y sabe que a veces eso no le agrada a Dios y entonces lo hace deliberadamente. Y eso tiene consecuencias, hermano. Porque el verso 27 dice, si no cierta, ¿qué le va a esperar a esa persona? Sino cierta horrenda expectación de juicio y a la furia del fuego que ha de consumir a los adversarios, porque la ira y el fuego de la ira de Dios es para los adversarios, para los enemigos de Dios, no para nosotros. Pero como Dios es un juez justo. Ahora, yo quiero terminar con esto. Y tal vez solo se los voy a enumerar. Con este y otro versículo más y termino y lo dejo en paz y lo envío bendecido a su casa. ¿Verdad? Proverbios 6:16. 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Aquí están los 7 pecados de Proverbio. Después del verso 16 sigue el verso 17. ¿Sí saben, no? Y ahí comienza a hablar desde el 17 hasta el 19. Ojos altivos, lengua mentirosa, derramadores de sangre inocente, pensamientos de iniquidad. Por eso los pensamientos inicuos son esos pensamientos malos. De repente, hermano, uno está bien y de repente le viene un pensamiento de ir a hacer lo malo. Eso tiene que sacarlo del corazón. Y usted dice, ¿de dónde me viene? No, yo no puedo, yo soy un hijo de Dios, yo no puedo estar haciendo eso. Hay que sacar el pecado oculto. ¿Qué más habla? Pies que corren al mal. Testigo falso que habla mentira, el que provoca divisiones. Todas esas cosas abomina a Dios, pero son pecado. Y entonces tendríamos que hablar de cada una de esas cosas. Ahora, 1 Samuel 15:23 dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Entonces aquí hay pecado de desobediencia también. Y para terminar, le voy a dar este versículo, solo porque me cae bien. Primera de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos abogado que defienda nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esa palabra mundo está hablando de cosmos. Porque en el tribunal va a estar el acusador, ¿no? Que es el diablo. Él es culpable, va a decir. Y el juez, el Padre, pero va a estar nuestro abogado, que es Cristo. Y va a decir, cierto,
señor juez, cierto, él hizo eso, pero él se arrepintió y se amparó en el sacrificio de la cruz, en el derramamiento de la sangre divina, y esa sangre lo limpia y lo justifica. Ese es este evangelio glorioso, hermano. Por eso predicamos el evangelio de la reconciliación. O sea, es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la influencia divina de Dios. Pero no es tiempo para ser justificado, pero no para pecar. Pero si el pecado nos alcanza, la sangre de Cristo tiene el poder para quitar toda mancha, hermano. Y dice que los pecados son echados al fondo de la mar y ya no más se recuerda de ellos, dice el Señor. Entonces yo creo que el Señor quiere limpiarnos y limpiarnos cada día. Amén. Se pone de pie y me deja bendecirlo. Por favor, me deja desatar una bendición sobre su vida y mandarlo a casa bendecido. Levante sus manos, cierre sus ojitos y comience a pedirle al Señor que lo limpie. Cierre sus ojitos, ahí usted con el Señor. Mire, el que diga, eso no es para mí, no tengo pecado, no nos engañemos. Todos cometemos pecados. El tiempo no me alcanzó más, pero aquí necesitamos hablar muchas cosas. Hablar muchas cosas. Nuestro objetivo es agradar a Dios. Nuestro objetivo es alcanzar el irnos con Cristo. Nuestro objetivo es agradar al Padre. Agradar al Padre en el nombre de Jesús. Por eso, en esta carrera que estamos corriendo, digámosle al Señor: Señor, ayúdame a correr la carrera, pero sin peso, sin pecado, Señor. Iglesia de Cristo, Casa de Dios de Ministerios Ebenecer RBA presentó El Consejo de la Palabra, un espacio espiritual ofrecido por el pastor Alexander Herrera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Escucha siempre El Consejo de la Palabra en esta estación. Para información de servicios, escríbenos a pastorebenecerrba@gmail.com o llama al 804-2479-527. Esperamos que esta palabra haya bendecido tu vida. El Consejo de la Palabra.